Luego tenemos un prefijo prepronominal, que en este caso es distributivo. El distributivo es una morfema que a veces indica que el objeto es dual o plural, a veces indica que hay más eventos y a veces se necesita, porque el verbo no lo necesita. En este caso, el verbo ado significa llamarse y necesitamos utilizar el distributivo. No es que hay objetos plurales. Y luego hay un sufijo para indicar el tiempo. Vale. Y entonces tenemos de, adi, ado, a, pero hay cambios fonológicos, así que al final se lo pronuncia como daguado-a, que significa me llamo. Ok, mencioné que hay conjugación A y conjugación B. Son diferentes maneras de inflexionar un verbo para indicar que es el sujeto y si es en primera, segunda o tercera persona, si es singular, dual o plural, y si es, en el caso de primera persona, si es inclusivo o exclusivo. Y voy a explicar. Y si comparamos con el castellano o con el inglés, podemos ver que es bastante complejo. Vale, castellano para mí también es complejo, pero para el inglés es muy pobre. Tenemos una morfema solo. Okay. ¿Qué significa inclusivo, exclusivo? Creo que tenéis algo parecido en euskera, ¿verdad? Es que inclusivo significa yo, primera persona y la persona con quien estás hablando. Exclusivo significa que yo, el hablante y alguien más, pero no la persona con quien estás hablando. ¿Vale? Y además puedes distinguir dual, que son dos personas en el sujeto, y plural, que son más de dos personas. Entonces, hay 4 maneras de indicar nosotros hacemos algo. Por ejemplo, osti salgi a, él y yo, pero tú no, lo estamos levantando. Okay. La última cosa que voy a mencionar con la morfología es la diferencia entre conjugación A y B. Hay que aprender para cada verbo si es conjugación A o B. Pero hay patrones también. Por ejemplo, parece que algunos verbos de conjugación A tienen un significado más vinculado con el sujeto como actor. El sujeto es más agentivo. Como hablar, caminar, fumar, examinar, no en el caso de nevar. Y algunos verbos de conjugación B parecen que estar más vinculados con lo que pasa al sujeto, es que ese sujeto tiene una experiencia, más así como creer, tener hambre, doler, preocupar, querer. Y llamarse también es de conjugación B. Pero hay verbos que pueden cambiar entre conjugación A y B. Además, en algunos tiempos, en concreto en el completo y infinitivo, hay que utilizar los prefijos de conjugación B, aunque sea un verbo de conjugación A. Entonces es un poco más complicado.
En cuanto a la fonología, el inventario de consonantes no es muy grande, pero es muy interesante porque no hay consonantes oclusivas bilabiales. En casi todas las lenguas del mundo hay P y B, o hay P o B. En el Cherokee no hay. Es una cosa muy rara. Hay el sonido M, que es bilabial nasal, pero es muy infrecuente. Se encuentra en algunos préstamos como Meli, es el nombre María, o Kemeli, el animal, camello, pero muy pocas palabras nativas, como ama, que significa agua. Hay 6 vocales, hay las 5 vocales que hay en castellano, I, A, O, U, más esta, que es un schwa, una schwa nasalizada. Además, la última vocal de la palabra suele ser nasalizada de todas maneras. Por ejemplo, Agiyoshiha significa que tengo hambre. Agiyoshiha, la última vocal es A, pero es nasalizada. También la palabra para café, kawi, kawi. En cuanto a el sintaxis, el orden de palabras no es fijo, pero en general el objeto precede el verbo. Por ejemplo, en shasha, gela, ganso, el objeto viene en primer lugar y el verbo después. O kasechi agija, tengo un caramelo. Aunque el verbo a menudo vaya al final de la frase, no es obligatorio. Por ejemplo, puedes poner el verbo al principio también. Hay más información sobre la gramática si queréis preguntarme después. Ok. En continuación voy a hablar un poco sobre temas culturales y la histórica política. Hay un deporte muy importante para los Cherokee, se llama stickball. Es un poco parecido al fútbol, pero hay una pala y al punto de pala hay una red y hay que coger una pelota con la red y también es súper violento. ¿Violento? Y en el pasado, no es así hoy en día, pero en el pasado hubo más o menos frecuentemente que alguien muere durante un juego y tenemos un vídeo. Bastante violento. Y también los Warriors es un grupo de hombres que bailan y cantan y hacen cosas muy tradicionales para hombres Cherokee. Y tenemos también un video.
cultura incluyen cerámica, la tierra en Carolina del Norte tiene mucho barro y la cerámica es muy típica de esta región. Y canastas también. Y todavía hay gente que hacen canastas y cerámica con patrones muy típicos de los de aquí. Ok, un poco sobre la historia política. Y hay evidencia que hubo gente viviendo en esta región desde hace 10.000 años, pero voy a empezar en el siglo XIX. De hecho, al inicio, cuando los europeos vinieron, no hubo muchísimos problemas, pero a lo largo del tiempo, el gobierno de los Estados Unidos cada vez ponía más limitaciones sobre los indios. Y en 1800